Esta noche, hermanos, vamos a iniciar una nueva lección o una lección diferente a la que nuestro pastor Carlos había venido predicando en los últimos tres sermones. Entiendo yo que nuestro pastor Carlos estuvo predicando acerca de la unidad de la iglesia en el sentido de ser uno en la iglesia del Señor. Pero ahora vamos a ir a otro aspecto importante, siempre bajo la serie de viviendo como una iglesia, ¿verdad? Viviendo como una iglesia. Y vamos a tocar dos aspectos importantes que creo yo el Señor ha mandado a que podamos nosotros aprender. Uno de estos aspectos es la predicación de la palabra de Dios, o la predicación, si lo quiere ver así, y el otro aspecto, hermanos, es o tiene que ver con respecto a la oración, ¿verdad? Es muy posible que de pronto solamente toquemos, bueno, sí vamos a tocar solamente la parte de la predicación, porque hay muchas cosas que podemos decir acerca de la predicación. Y antes de poder entrar, hermanos, en explicarles algunas consideraciones importantes que tienen que ver con la palabra del Señor, ¿verdad? Quiero de entrada decirle que vamos a estar estudiando en 4 puntos. El primer punto lo vamos a estudiar con respecto a la importancia de la palabra de Dios. El segundo punto vamos a estudiarlo con respecto a la teología de la predicación. Un tercer punto al mandato y a la manera de predicar. Y un cuarto punto acerca de la utilidad de la palabra de Dios. Pero antes de todo esto, quiero llevarlo un poco acerca del texto que nosotros leímos al inicio. Y fíjense que es curioso porque el contexto del texto que acabamos de leer, eh, o qué es lo que Pablo está queriendo decirnos en el texto que acabamos de leer. El problema, hermanos, en el capítulo 9, si usted mira Romanos capítulo 9, usted puede ver que el título o el título que generalmente encontramos es acerca de la elección de Israel. Y si usted va entre el capítulo 9 y el capítulo 11, usted va a tener información de, primero, cómo Israel de alguna manera tenía la intención de poder llegar al cielo. Es decir, la manera en cómo Israel podía de alguna manera llegar al cielo. Y esto tiene que ver completamente, hermano, con el aspecto de las obras a través de cumplir la ley, ¿verdad? Si usted conoce la historia bíblica y usted entiende que el pueblo de Israel seguía las leyes, ellos estaban acostumbrados a tener diferentes directrices con el fin de poder llegar al Señor. Usted y yo, hermanos, sabemos que eso no funciona de esa manera. No funciona a través de las obras. La idea, hermano, de Pablo en el versículo 17, en medio de todo lo que está diciendo acerca de Israel, es que nosotros podamos comprender que solamente hay una manera en que o en la cual nosotros podemos alcanzar o llegar a la gloria en el momento que el Señor venga por su iglesia o en el momento que nosotros partamos de ese mundo. Y todo tiene que ver, hermano, quiero decirle, con el aspecto de la predicación o de la enseñanza del mensaje de salvación. Nada despegado o nada fuera de la predicación del evangelio tiene resultado eterno para la salvación de los creyentes. Perdón, hermanos. Entonces, por ahí el apóstol Pablo nos está diciendo o está tratando de que nosotros comprendamos que hay una importancia necesaria que se le debe dar a la predicación del mensaje del evangelio. Porque si usted se da cuenta, en el versículo 19, dice el apóstol Pablo, y añado, dice, esto quiero que usted sepa que tiene una hilación desde el capítulo 9 hasta el versículo 10, y dice en el versículo 19 de la siguiente manera: ¿acaso Israel no sabía? Y él mismo se contesta. En primer lugar, Moisés dice, yo provoqué a hacerlos con un pueblo que no es pueblo,
Con un pueblo sin entendimiento os provocaré ira. La idea de Moisés era que el pueblo de Israel pudiera reaccionar, pudiera comprender la necesidad de seguir al Señor y de rendir su vida al Señor, muy aparte de los mandamientos que ellos sabíamos que trataban de cumplir a cabalidad. Sus corazones, hermanos, estaban inclinados totalmente a las obras, no a la palabra del Señor, no en el sentido de creer, no en el sentido de tener una fe para salvación, sino una fe en sus obras. Y cuando hay una sustitución de la fe y la sustituimos por otra cosa que no es la fe en el Señor, sino la fe en lo que nosotros estamos haciendo o la fe en lo que nosotros creemos es importante, entonces estamos muy desviados del mensaje completo de la salvación o del mensaje correcto de la salvación. Por eso Pablo dice, entiendan, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Quien escucha la palabra de Cristo, entonces, y es elegido para salvación, entonces puede venir a la fe. En contraste a lo que, a lo que el pueblo de Israel creía que podía hacer, creyendo solamente que al cumplir la ley iban a alcanzar la salvación. Y eso es un evangelio, hermanos, que no tiene que ver con el evangelio que nosotros conocemos. No es un evangelio de fe, es un evangelio de obras. Y el problema es que a veces o siempre ellos tenían seguridad en que estaban cerca del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos la necesidad de estar evaluando entonces en quién nosotros estamos poniendo nuestra fe, quién nosotros confiamos. Confiamos en la palabra de Dios, confiamos en el mensaje de salvación, confiamos en la obra redentora de Cristo, o en quién estamos confiando. Y la predicación es esencial para que nosotros podamos conocer estas cuestiones y para que podamos nosotros entender cómo la fe funciona en nuestros corazones. Porque lastimosamente el pueblo de Israel entonces estaba yendo hacia otro sentido al querer ganarse la salvación. Y Pablo, si usted lee y va al capítulo 10 y lo estudia de una manera más cercana, usted se da cuenta, ellos escucharon la palabra de Dios. Ellos tenían ellos sabían lo que el Señor quería que ellos hicieran, pero el mensaje no era cumplir, sino el mensaje era creer en el Señor, tener fe en el Señor. Entonces, partiendo de esto, hermanos, partiendo de esto que Pablo nos dice, nosotros vamos a poder ver, a poder entender primero, ¿verdad? Que la predicación del evangelio es esencial para la vida de la iglesia. Es decir, la predicación de la palabra de Dios es esencial para la vida de la iglesia. Y a pesar de que la predicación, hermanos, usted me va a decir, bueno, pero es intrínseco, claro, pero muchas veces o algunas veces nosotros hemos estado expuestos a una predicación que no es predicación, una predicación que posiblemente no contenga o no tenga revelado lo que el Señor quiere decirnos a nuestras vidas a través de la Escritura. Entonces, de pronto, hermano, debe entender que la predicación es algo natural, por lo cual el Señor hace cosas sobrenaturales en la vida de su iglesia. Usted quiere cambiar, usted quiere hacer las cosas de manera diferente, obvio, tiene que ir a la palabra del Señor. Usted no puede por usted mismo. Es la palabra del Señor quien nos instruye. Es el poder de la palabra quien nos instruye, y la palabra predicada de forma eficaz, entonces transforma la vida del creyente. No hay otra manera. Por eso consideramos que la predicación entonces trae a la iglesia una unidad que solamente puede venir de parte del Señor, una unidad sobrenatural. Y quiero, hermano,
poder explicarle el por qué la palabra del Señor es importante. Vamos a entrar a este punto y posiblemente vaya a poder ir yo a algunos textos que usted no va a poder seguirme porque son varios, pero me gustaría que usted pueda ver, perdón hermanos, estoy un poco afectado a la garganta, que usted pueda ver por qué la palabra de Dios importa. La palabra de Dios importa. Obviamente, la predicación tiene relación con la palabra de Dios porque es lo que se predica. Entonces, la importancia de la predicación de la palabra de Dios proviene del mismo Dios. Es decir, no podemos nosotros pararnos a predicar o no podemos nosotros reunirnos con los hermanos a enseñarles algo que no tenga que ver con relación a la palabra del Señor. No hay otra manera. Y quiero que vea por qué o de qué formas el Señor usa la palabra del Señor, usa su palabra desde la creación. En el versículo, en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3, vemos que el Señor usa su palabra para crear el universo. Y vea lo importante, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que se ve de lo que no se ve, fue hecho de cosas visibles. El Señor crea a través de su palabra. El Señor crea a través de su palabra. De igual manera, hermanos, se le adjudica todo lo que ha creado. En Juan 1, versículo 1 al 5, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Por medio de quién? Por medio del verbo que estaba con Dios. Es decir, por medio de la palabra encarnada de Cristo. De igual manera, es a través del poder de su palabra que Él en 6 días crea el mundo. Y es interesante, fíjese, quiero que vaya conmigo ahora sí, Génesis 1, y quiero que vea cómo el Señor usa su palabra y le da la importancia a su palabra para poder crear el mundo. Génesis 1. Vamos a ir, no vamos a leerlo todo porque son varios versículos, pero quiero que usted vaya viendo el interés del escritor de Génesis, de Moisés, de enfatizar cómo el Señor a través de su palabra crea las cosas. En el versículo 3, que es el primer día, dice el texto, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. En el versículo 6, es el segundo día, dice el texto, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En el versículo 9 aparece el tercer día con la misma palabra. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. Y fue así. Y en el versículo 11, siguiendo con la creación del tercer día, hay otro, y dijo Dios. Es decir, el Señor usando su palabra para poder crear. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos, hermanos, darle importancia a la palabra de Dios si vemos que el mismo Dios ocupa esta palabra para hacer lo que Él quiere? Para hacer lo que Él quiere. Tenemos por ahí el quinto día, el sexto día. En el sexto día, en el versículo 24, dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivos, vivientes, perdón, según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Hermanos, es, si usted lo lee detenidamente y lo lea con el énfasis de la importancia de la palabra de Dios, usted se da cuenta que esto es maravilloso. Es el Señor hablando, es el Señor creando. Pero hay algo que también hace el Señor a través de su palabra y es por eso que es importante.
Dios nos hace nacer de nuevo, hermanos, a través de la predicación del Evangelio, es decir, a través de la predicación de la palabra misma, a través de la predicación de Cristo. Juan 1 del 1 al 13 dice que Cristo es la palabra encarnada. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios una vez más y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, es a través de este mensaje, hermano, el cual usted puede entender por qué el Señor le da tanto énfasis a la predicación de la palabra, a su palabra, porque también somos vivificados por el poder de su palabra. Somos vivificados por él a través de la palabra. Dice Romanos 8, del 1 al 2, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres a través del poder de la palabra de Dios. Es por eso que debe ser importante para nosotros el poder tener estos tiempos, hermanos, con la palabra del Señor. No solamente con la predicación, porque es posible que el énfasis que se esté dando es acerca de la predicación, ¿verdad? Porque es eso lo que une la vida de los creyentes. Sin embargo, usted se va a dar cuenta un poco más adelante cómo el Señor nos manda a predicar y nos manda a enseñar. De igual manera, hermano, entendemos que a través de la palabra somos santificados. ¿Qué dice Romanos? Pero ¿qué dice Juan 17:17? Es el texto que nosotros generalmente usamos. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados a través de la palabra del Señor, amados hermanos. Y eso debería, y solamente eso debería a nosotros llevarnos a comprender la necesidad de poder tener tiempo con la palabra del Señor, de no obviar la predicación, de estar atento a la predicación, de comprender que si somos expuestos a la palabra del Señor, es por gracia y misericordia de Él mismo. Él mismo, hermano, en el punto de la teología de la predicación, Él mismo, hermanos, se revela para que nosotros podamos comprender esta palabra. Entonces, es esencial que de pronto podamos darle esa importancia también nosotros acerca de, de poder apreciar y de poder guardar en nuestro corazón y darle ese énfasis correcto a nuestra vida. Y yo le hago la pregunta, ¿cuánto importa para usted la palabra del Señor? ¿Cuán importante es? Quienes no le escuchan, quienes hacen oídos sordos, hermanos, a las indicaciones específicas de la palabra del Señor, generalmente están perdidos. Posiblemente hayan venido a la fe, escuchen, pero, pero no logran despegar, no logran guiarse a través de ella. No les interesa. Usted me va a decir, hermano, no es posible que haya un cristiano que no le interese la palabra de Dios. Muchas veces sucede, hermano. Quiero que lo sepa. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque eh, tenemos tan poco tiempo estando con el Señor, tan poco tiempo a solas con el Señor, tan poco tiempo eh, de pronto yendo a las Escrituras, escudriñando las Escrituras. Y si usted es de estas personas que no lo hace, la invitación es a que lo pueda realizar, no por obligación, no porque de pronto se lo exijan los pastores, no, sino porque si el Señor Dios da énfasis a su palabra, entonces nosotros también debemos hacerlo. Nosotros también somos llamados a hacerlo. Así que ame la palabra de Dios, entienda que el Señor lo ha puesto en una iglesia donde va a recibir palabra del Señor.
y en cada momento usted va a poder estar expuesto a esta palabra. ¿Ven? Ahora, entendiendo la importancia de la palabra de Dios, hermano, quiero que, quiero que vayamos a este punto que también es importante. Y es el punto de la teología de la predicación. Ahora, la teología de la predicación, hermano, o la predicación, como le decía anteriormente, tiene que ver con la revelación y cómo el Señor ha querido revelarse. eh, lo, lo definimos como el acto divino de poner a disposición del conocimiento humano algo anteriormente que estaba restricto a la mente de Dios y que el hombre no podría obtener por él mismo. Es el Señor el que, el que selecciona personas, hombres naturales, con el fin de que expongan la palabra de Dios. Entonces, el acto de predicar la palabra de Dios tiene una estrechez con el hecho de compartir estas verdades que en su tiempo habían sido veladas, hermano. Si usted va a Efesios 1:9, si usted va conmigo a Efesios 1:9, ¿lo tiene? Dice Efesios 1:9. Deme un segundo. Lo perdí aquí. Deme un segundo, hermano. Tengo agua también, hermano. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces entendemos el contexto de la teología de la predicación en el sentido que el Señor quiso darse a conocer a través o por su beneplácito, por su voluntad, porque Él quería hacerlo. Se revela, escoge hombres, escoge personas que puedan proclamar el mensaje de salvación con la idea, hermano, de poder compartir las buenas nuevas y el evangelio de Cristo Jesús y que personas vengan al arrepentimiento. Esa es la idea de la predicación. Esa es la idea o ese es el corazón de la teología de la predicación. Porque Porque también tiene que ver en el sentido de la caída del hombre. Usted sabe, cuando me refiero a la caída del hombre, hermano, nos estamos refiriendo a aquel efecto universal que el pecado o del pecado en la vida del creyente, o en la vida del hombre natural. Job 4:17 dice, ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su hacedor? Obviamente no. Eso es una pregunta retórica. Claro que no, porque el efecto universal del pecado, el efecto universal del pecado ha minado a cada hombre y no ha permitido que este hombre tenga una relación como Adán y Eva tenían o tuvieron en su momento con el Señor. Entonces nace esa necesidad de compartir el mensaje de salvación a través de la predicación, a través de las enseñanzas de las Escrituras. Es por eso que constantemente debemos estar expuestos al mensaje del evangelio. Yo sé que algunas personas cuando se les predica de que deben estar expuestos al mensaje del evangelio, como que no mucho les parece o no les hace sentido diciendo, y Jonathan decía el domingo, pero yo soy salvo. Sí, pero entendé que el efecto universal del pecado está ahí todavía muchas veces. Está ahí. Muchas veces, hermanos, vemos a personas que
pensamos que han venido a la fe, son probadas, caen en momentos o situaciones difíciles y abandonan la fe, apostatan la fe. Entonces, la necesidad de exponerse al mensaje del Evangelio es siempre. Usted debe estar expuesto siempre al mensaje del Evangelio. A que le puyan las costillas, dice la gente por ahí. A que les diga, está haciendo las cosas no de manera correcta. Vuélvase al Señor, piense en el Señor, crea en las Escrituras, crea en la palabra, expóngase a la predicación, porque si no quiere hacerlo, entonces evalúe su corazón. Gálatas 3:22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. El efecto universal del pecado, hermano, también afecta la mente del hombre. También afecta la mente del hombre. Entonces, es necesaria la predicación de las verdades de Dios a través o provenientes, obviamente, de la palabra del Señor. Es necesaria la predicación. Es necesario que estemos expuestos. Entonces, la teología de la predicación tiene que ver con, con, con este efecto que el pecado generó en el hombre allá cuando Adán y Eva, bueno, que es por herencia definitivamente, fallaron delante de Dios. ¿Qué plan? ¿Qué otro plan? Y si usted piensa de pronto que puede haber un plan diferente, quiero decirle que no. El plan de salvación era este. Era el mensaje de Cristo Jesús. Era el mensaje de gracia, de misericordia, de compasión. Ahora, es esencial, hermanos, entonces, que cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación y compartimos la palabra de Dios, podamos entender que la obra la hace solamente el Señor. Y entonces la teología de la predicación o la teología de la predicación de la palabra de Dios tiene que ver con ese poder por el cual el Señor actúa o la palabra del Señor actúa. Y es aquí donde el Espíritu Santo trabaja poderosamente a través de esta predicación para poder cambiar vidas. No es una obra. Si los predicadores que se paran acá, o si usted de pronto comparte el mensaje de salvación y usted cree, hermano, que usted va a convencerlo con sus palabras, quiero decirle que eso no funciona de esa manera. No se trata del convencimiento que nosotros podamos tener a partir de nuestro conocimiento. Se trata de la confianza que tengamos en el Señor a la hora de compartir la palabra del Señor. Porque no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Dice Tesalonicense, un segundo. No le puse el número, hermano, perdón. Ah, solamente un segundo. Primera Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 1:5. Porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus hijos, teniendo así un gran efecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. La idea entonces, hermanos,
es comprender que no es bajo nuestro poder, sino es bajo el poder del Espíritu Santo, que a la hora de predicar o a la hora de compartir la palabra, y la confianza que se tiene es que hay un efecto. No es a través de nosotros, es el Espíritu Santo, hermano, que renueva al ser humano a través de la predicación. Es el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. La predicación, entonces, tiene un fuerte énfasis en creer que el Espíritu Santo puede hacer la obra o el Señor puede hacer la obra en la vida de aquellos en el cual nosotros compartimos el mensaje. Compartimos el mensaje. Entonces, la teología de la predicación, hermanos, tiene que ver con ese poder que solamente proviene del Espíritu Santo, no de nada más, no, no de nuestras habilidades homiléticas, no de nuestro mensaje, sino de, del, del autor, de quien inspiró las escrituras, que es el Espíritu Santo. Entonces, el hombre solo puede entender la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de la verdad de Cristo al creyente cuando escucha la palabra de Dios y literalmente abre la mente a Cristo, inclina la voluntad a Cristo y causa que le amemos a Él. Nuestras emociones, todo es inclinado a Él y esta es obra del Espíritu Santo. ¿El por qué, hermanos? Porque el hombre que está muerto en sus delitos y pecados no tiene la capacidad de responder cuando escucha la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la predicación de la palabra de Dios tiene que ir acompañada por el poder del Espíritu Santo para que ésta surja efecto. ¿Eso depende de nosotros? No, hermanos. Claro que no depende de nosotros. Es la obra del Señor. Es la obra. Es por eso que la predicación eficaz es importante, que provenga de las Escrituras, que usted pueda de verdad exponer un texto y, y que pueda usted ver las verdades profundas de este texto en su contexto y que tenga usted estas verdades para que vayan cambiando nuestras vidas. El Señor nos habla a través de estas verdades. Entonces, ahora, ¿cuál es, cuál es la idea entonces, hermano, de poder comprender y de poder entender la importancia de la predicación y la teología dentro de la predicación? Es que podamos comprender que esta es una obra esencial para la vida de la iglesia. Es una obra esencial. Mire, si bien es cierto, hay unos hermanitos por aquí que predican que está un poco largo, ¿verdad? Algo por el estilo, pero el Señor ha permitido, hermano, que estos predicadores puedan traerle la palabra y usted pueda aprender acerca de ella. Siéntase usted privilegiado de recibir la palabra de Dios. Siéntase usted privilegiado y déle la importancia correspondiente. Entienda que no solamente es un acto, hermano, de venir y pararse y decir cosas, sino de, de pronto de poder interiorizar y comprender que mucho más allá, esta es una guerra contra huestes y seres espirituales cuando nosotros nos paramos a predicar. Cuando nosotros venimos delante de ustedes y predicamos el mensaje de salvación y lo llamamos al arrepentimiento y lo llamamos a que usted pueda volver su vida al Señor, la idea es, hermano, que aquel que no ha venido a Cristo todavía pueda, eh, pueda, pueda venir al arrepentimiento. Y aquellos que ya vinieron al arrepentimiento, entonces puedan comprender que sus vidas y puedan reflejar o contraponer sus vidas a la luz de la palabra y comprender que no están bien muchas veces y que necesitan mucho más del Señor y que necesitan mucho más
del evangelio de Cristo. Los israelitas habían escuchado el mensaje, habían sido expuestos, estaban ahí y lamentablemente, hermanos, no habían venido al arrepentimiento porque creían que las cosas se hacían como ellos querían. No podemos ser nosotros de esa manera. La palabra de Dios tiene una utilidad diferente, hermano. La palabra de Dios va mucho más allá de solamente tener conocimiento en mi vida. Es esencial que pidamos al Señor que podamos comprender la palabra, que podamos vivir la palabra y que podamos ir en pos de ella. La idea, hermano, de poder comprender esta importancia y de poder comprender qué hay detrás de este conocimiento o o de esta teología de la predicación, es que tengamos la conciencia correcta, hermanos, cuando nos presentamos a la iglesia a escuchar un sermón, a exponernos a la palabra, porque es la palabra, una vez más, la que permite que haya unidad entre los unos y los otros en la iglesia local. Porque el énfasis obviamente debe ser a la iglesia local, ¿verdad? La serie es viviendo como una iglesia. Entonces, la idea es que la palabra de Dios es esencial para esto. Es esencial es por lo que nosotros estamos acá. Es por lo que nosotros, una vez más, somos santificados. Es a través de lo cual nosotros podemos edificarnos los unos a los otros. Si usted se reúne con algún hermano de la iglesia y le viene a decir otra cosa que no sea la palabra de Dios, hermano, huya. Si no está filtrado a través de la palabra, huya. Es esencial, hermano, que usted pueda enseñar esta palabra y compartir la palabra, no otra cosa más que la palabra. Entonces, vemos, hermanos, eh, vemos estos puntos y debe llevarnos a reflexionar de alguna manera. ¿Qué estamos haciendo a la hora de venir al servicio? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia que le damos a las predicaciones? ¿Las escuchamos? ¿Ponemos atención? ¿No ponemos atención? Hermano, entienda, es esencial que saquemos estas verdades, esos principios y aplicarlos a nuestra vida. Usted no va a poder perdonar si usted no entiende que el Señor Jesús le en una conversación con Pedro, le pregunta, o Pedro le dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y él dice, yo he perdonado 7, ¿verdad? Y el Señor le dice, no, son 70 veces 7. Pero si no conoce las escrituras, entonces usted no va a crecer, hermanos. Usted no va a tener unidad y lo esencial, entonces, lo va a dejar de lado. No es una, esta no es una congregación, o la idea no es que vengamos a socializar, sino la idea es que vengamos a interiorizar y a poder nosotros mostrarnos e ir a la luz de las escrituras y ver qué es lo que nosotros podemos cambiar, confrontarnos los unos a los otros a través de la palabra, exhortarnos. Hermano, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa es la idea de la palabra de Dios. Y vamos a verlo la próxima semana, hermano, un poco más detenido este texto y ver qué quiere decir cada aspecto de reprender, de corregir, de instruir, ¿verdad? Y la finalidad. Pero quiero dejarlo con esta introducción este día para que usted pueda ver que la predicación entonces tiene un énfasis un poco más allá
que solamente escuchar información de parte de los pastores o de parte de los predicadores. No, hermanos, es algo mucho más allá. Es comprender que cuando predicamos el mensaje de salvación, entonces la idea es que pecadores vengan al arrepentimiento y que vidas sean edificadas. Es la idea, hermano, de la predicación en la iglesia o en la comunidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias. Que eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Venimos esta noche delante de ti, Señor, a rogarte que nos ayudes, Padre, que pongamos un fuerte énfasis, Señor, en comprender las verdades de las Escrituras, en comprender, Padre, tu palabra, en entender, Señor, que es la predicación de tu verdad la que has permitido, Señor, que venga a nuestras vidas por gracia y por misericordia. Señor, tú decidiste hacerlo de esta manera. Tú decidiste hacerlos de este método, Padre, escuchando a hombres, a personas capacitadas para predicar el mensaje de salvación. Tú lo hiciste así, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poder amar tu palabra. Rogamos, Padre, que te quedes con nosotros y que seas tú, Señor, siempre guiándonos a través de la misma. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.